Tenemos el caso de Jaimito, un niño de 7 años quien fue recogido por una institución. Él era maltratado por sus padres, quienes se drogaban y lo amarraban al pie de una cama con un lazo. A veces lo mandaban a conseguir dinero para su droga y si no traía lo suficiente, era quemado en sus brazos y en sus piernas con un cigarro. El día de hoy abordaremos el tema infancia con dolor, niños maltratados. Comenzamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto saludarle. Estamos en su programa El que oye consejo. Y en estos momentos doy la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Y vamos a ver a continuación una breve semblanza de cada uno de ellos. Ingeniero Carlos Hinojosa, consejero familiar con una amplia experiencia. Máster Marina Castro, psicóloga con maestría en educación, especialista en terapia gestal familiar. Licenciada Raquel Cantú, logoterapeuta y capacitadora en competencias de desarrollo humano y sentido de la vida. Licenciado Jorge Martínez, teólogo conferencista con 25 años de experiencia. Y en estos momentos vamos a escuchar a usted qué tiene que opinar respecto a esta pregunta. No sacándolos a pasear, no haciéndoles caso, Insultos a los niños. Se maltratan y se les pega. de gritarles, regañarlos. Pues hay muchas veces que se les evita la comida. Dando inicio al tema del día de hoy, infancia con dolor. Vamos a hablar de los niños maltratados, Raquel. ¿Y cuáles son las diferentes formas de maltrato que tú has observado a lo largo de tu experiencia? Yo creo que hay muchas maneras de maltratar a los niños. Una es, por supuesto, el maltrato físico. En esta cápsula que vimos ahí, un niño maltratado físicamente, pero se les maltrata también emocionalmente, diciéndoles cosas que lastiman su persona y lastiman su integridad y lastiman su autoestima. También hay un maltrato de tipo sexual, cuando se hacen bromas a costa de los niños, cuando se hacen bromas en relación con su cuerpo y por supuesto cuando se les toca de una manera inadecuada. Pero también hay otra clase de maltrato que es un maltrato que tiene que ver con la inversión de roles. A los niños les toca ser cuidados por los adultos y cuando un adulto insiste en que un niño lo cuide a él, ese niño está siendo maltratado porque se le está quitando la posibilidad de ser niño. Y también hay otra forma de maltrato que es el no cuidado, el abandono. Los niños que tienen que quedarse solitos en casa y ocuparse de sus hermanos, de tal manera que ellos acaban siendo niños que dejan de ser niños para asumir roles que no les corresponden. Sí, son muchísimas las formas entonces. Y yo creo que también mucho del maltrato en los niños y aún en las parejas se da por situaciones de que uno a lo mejor no sabe ser padre, ¿no? Uno no, pues no nació uno con el conocimiento, ¿no? Y ¿por qué no nos comentas un poquito acerca de tu libro, Ser padre sin dejar parejas, ¿verdad? Sí. Mi libro se llama Cómo ser padre sin dejar de ser pareja. Y este libro está dirigido a todos aquellos padres que quieran ser padres sin dejar de ser pareja, porque nadie nos ha enseñado a ser padres. Y cuando solo somos padres nos olvidamos de nuestra pareja. Y cuando estamos con la pareja desatendemos totalmente a nuestros hijos. También existen muchos problemas en cuanto a las diferencias de comunicación entre hombre y mujer y cómo no llegan a acuerdos. Si se fortalece la relación de la pareja, de esta manera se logra que dure más tiempo la unión de la pareja integrada a la familia. El libro Cómo ser padre sin dejar de ser pareja tiene la finalidad exactamente de permitir que la pareja
se fortalezca para mantener en unión a la familia. ¿Sí? Esto es muy importante. Sí, yo creo que es muy importante porque normalmente pensamos en los niños maltratados que tienen unos papás así, pues tal vez drogadictos, alcohólicos. O muy malos. Sí, que tienen un perfil criminal, ¿no? Que se ve Exacto. a leguas. Pero muchas veces se empieza con cosas mínimas, ¿no, Carlos? Sí, cosas en casa. Cosas muy sencillas, desde, por ejemplo, utilizar un lenguaje que ellos no entienden, por ejemplo, en muchas ocasiones ignorarlos. Mira, Karim, he visto muchos errores, por ejemplo, cuando se organiza el pastel o fiesta de cumpleaños para el niño y se llevan botellas de alcohol. Eso termina siendo una fiesta de adultos con lenguaje soez y el niño termina siendo ignorado. Entonces, en muchas ocasiones el maltrato no requiere necesariamente de un golpe o de una mala palabra. Sí. El ignorarlos para ellos a su edad es un maltrato muy fuerte. Ahora, claro está que sí hay padres de familia que sí se les pasa la mano físicamente. Yo una vez de chiquito de veras quedé impresionado cómo la mamá le daba a mi vecinito pues con el tacón, ¿no? Con la punta del tacón. Y yo creo que ahí también hay ciertos abusos de parte de los padres, ¿no? Mira, lamentablemente no hay estadísticas aquí en México, pero en los 20 años que llevo dando consejería a padres de familia respecto a la atención de sus hijos, yo he podido observar que todos los padres, así te lo puedo decir, casi en un 99.9%, no ha habido padre que no ha ejercido algún tipo de abuso o de maltrato, al menos en alguna ocasión, con alguno de sus hijos. Golpes, golpes físicos, golpes verbales, algún tipo de los abusos que comentaba la doctora. Y lamentablemente esto está repercutiendo en el corazón de nuestros hijos, de los niños, y están formando generaciones acomplejadas, con traumas, con situaciones que van repitiendo en las siguientes generaciones, cosas que no quieren recordar, pero sin embargo las siguen haciendo y por eso vivimos una sociedad violenta, ¿no? Y algo que puntualizó Raquel, yo creo que es muy importante, aún el maltrato verbal, ¿no? Cuando uno constantemente le está diciendo al niño, ay, niño tonto, no sirves para esto, qué sé yo. Es de lo más destructivo. Ajá. Cuando a una persona tú le estás constantemente, sobre todo a un pequeñito, diciendo, eres un tonto, no sirves para nada, ese pequeñito va a crecer creyendo y va a empezar a actuar de esa manera. Ajá. Ok. Vamos a un corte y regresando vamos a tratar de ir a la raíz del problema. ¿Cuáles son las causas del maltrato en los infantes? Regresamos. Llama y participa con nosotros. ¿Cuáles son las causas del maltrato infantil en casa? En unos momentos lo sabremos. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Hay niños que juegan a ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Pues el que los papás no quieran tener a los hijos de entrada, yo siento que es eso. Sí, porque cuando se desea un hijo, pues se portan mal de quedar en sus nalgadas, pero no como para maltratarlos. No son hijos deseados y pues ya parece que es un estorbo para los papás
Pues a veces por cualquier cosa, hasta porque la mamá está de malas. Estamos hablando de un tema yo considero muy importante porque esto se da en nuestra propia casa. No es necesario tener un perfil criminal como lo comentamos en el bloque anterior, pero me gustaría ir a la raíz del problema. Marina, ¿por qué se da mucho el maltrato hacia los niños en casa? ¿Por qué? El maltrato a los niños en casa se debe a múltiples razones. Muchas veces hay desajustes en la vida familiar, trastornos de personalidad de los padres. Y esto hace que se maltrate a los niños, que no se les dé un buen trato. ¿Y qué papel juega el estrés en todo esto relacionado con el maltrato hacia los niños? Juega un papel muy importante cuando ambos padres salen a trabajar y están muy estresados, o hay problemas económicos, o problemas emocionales en la pareja de comunicación. Esto hace que la pareja esté muy estresada y descargue todo su enojo con el niño, si es que el niño está llorando, por ejemplo, un bebecito, está llorando, y llora, y entonces llama mucho la atención de sus papás, porque le impresiona mucho esto, ¿no? Y el papá está desesperado, ya, callen ese niño, y callen ese niño, ¿no? Y eso es muy triste, porque pues, el niño requiere atención y cariño, y los papás no se lo dan, lo golpean, en una cuna, un infante. Entonces, eso es una cosa terrible. Ahora, tiene que haber un control de las emociones. Todo ese control de las emociones es muy importante. Sí, aunque el maltrato en ocasiones no es directamente de los padres. Esa es una de las posibilidades. Esa es una de las posibilidades. A veces son los hermanos. A veces son familiares que viven ahí. Yo me acuerdo de un caso de un pequeñito que le agarró a su mamá 50 pesos. Su mamá trabajaba, vivía en un hogar disfuncional. Descubren que el niño agarró 50 pesos, su madre le corrige, pero la ama de casa o la muchacha que trabajaba ahí, cuando su madre se fue a trabajar, le dijo, tu mamá no te corrigió como debería de ser, le ató de pies, le ató de manos y le empezó a dar con la hebilla hasta que sangrara el niño. Entonces, a veces no son los padres, pueden ser los hermanos, pueden ser personas que están ahí viviendo en el hogar. Claro. Híjole. Hay dos situaciones que yo encuentro, Harim. Una es la frustración. Cuando tú no sabes o crees que no tienes un plan educativo, por ejemplo, y tus hijos piensas que se están saliendo de control. Que hay mucha frustración en los padres. Cuando no tienes un buen planteamiento en tu trabajo, no te resultan las cosas, ¿no? Y por el otro lado, un abuso de poder, definitivamente. Y yo creo que de ahí lo importante es que en el momento de llegar a corregir a los hijos, uno de plano tiene que estar calmado, ¿no? Tiene que estar pues sereno para poder corregir. El problema es que no sabemos corregir. A ver, ¿y cómo? Digo, a nadie se le da una técnica de cómo corregir. En la consejería que yo doy con los padres, esa es una de las sesiones que tenemos, donde, a ver, padre, ¿usted cómo educa a su hijo? ¿Le pega o le corrige? Porque los niños dicen, mi papá me pega. Y hay que enseñarles a los papás, nosotros no pegamos a los hijos, corregimos. ¿Y qué implica una corrección? Implica el sembrar valores, implica el hablar con el hijo, el tratarle con amor, en hacerle razonar, entender el origen del problema, de su actitud, de lo que debe de cambiar, llegar a acuerdos, llegar a compromisos, de tal manera que el niño sea formado. Sí. Bueno, quisiera hacer dos comentarios. Nos quedan poquitos segundos, entonces, a ver, breve el comentario, por favor. Pues, continuando con lo que dice Jorge, precisamente en el libro Cómo ser padre sin dejar de ser pareja, hay una parte en donde se explica precisamente cómo controlar las emociones con inteligencia emocional. Es un poco lo que habla Daniel Goleman sobre el talento básico para vivir, y sí se les da a los padres una enseñanza de cómo controlar las emociones perturbadoras o negativas, que son el coraje, el querer descargar toda la ira sobre el bebé. Entonces, ahí viene. Vamos a un corte y te prometo regresar contigo, Raquel, así que no se vaya, está muy interesante el tema. Infancia con dolor, niños maltratados. Volvemos. ¿Otra vez?
cuenta que no te da la cabeza? ¿O pensás con los pies? Yo estoy bastante cansada con todo esto, ¿eh? Mirá que ya sos grande. A veces creo que no servís para nada. Llama y participa con nosotros. ¿Influye el pasado de los padres en la forma de educar a los hijos? No se lo pierda, al regreso. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Le afecta muchísimo. Físicamente, psicológicamente, ¿no? Les deja una marca cuando crezcan. Si tienen una pareja que igual lo hace, pues se resignan a seguir en lo mismo, pero pues lo mejor es evitarlo desde con los padres. Ajá. Sería prevenirlos, pues, empezando por los padres, evitar eso. Tratando de comprenderlos un poco más, ¿no? Consecuentarlos, darles más apoyo. Estando al pendiente y habiendo más protección, estar al cuidado, que haya vigilancia, ¿no? Las líneas están abiertas si usted requiere hablar con un consejero familiar. Nosotros le queremos ayudar. Raquel, vas a comentar algo. Claro, quiero comentar como varias cosas. Una de ellas es que mucho del maltrato físico y emocional que se da con los niños tiene que ver con la historia personal de papá y mamá. Muchos de los que fuimos golpeados, la única manera que conocemos de corregir es golpear y maltratar. Tenemos que revisar nuestra propia historia, sanar nuestra historia para no maltratar a los hijos. Por otro lado, en la educación de los hijos tenemos que empezar por los valores. Y con todo respeto voy a hacer el anuncio de un libro que a mí me parece que es interesante. Se llama Disciplina Inteligente, de un señor que se llama Vidal Schmil. Sí. Es un libro suficientemente interesante que vale la pena que los papás lo conozcan. Claro. Y por otro lado, tenemos que recordar que hay técnicas de manejo de comportamiento. Para poder corregir. Claro, hay una organización que se llama Crianza con Cariño, que está en México y que trabaja precisamente con técnicas de manejo del comportamiento para no tener que llegar a esta situación de tener que golpear. Sí. Ahora, nos hemos enfocado mucho en el maltrato de los niños en el seno de la familia. Y digo, también comentar con quién dejamos luego encargados a nuestros hijos, ¿no? Porque hay videos espeluznantes, créanme, ahora que estuve preparando el tema, hay videos horribles de nanas y ver cómo maltratan a los bebés, ver cómo les dan zapes, cómo los avientan, los azotan. ¿Qué puedes comentar al respecto, Carlos? Sí, Karim, de hecho, siento que todos en su momento hemos sido niños maltratados, ya sea, lo comentábamos, verbalmente, físicamente o a lo mejor el abandono, que ese es otro punto muy importante. Se ha dado mucho la tendencia moderna a que los dos padres trabajan, justificándose por la cuestión económica, pero finalmente dejan el cuidado y lo más importante, dejan la educación de sus hijos a cargo de una tercera persona que no los ama, que no les interesa realmente la formación de ellos. En muchas ocasiones los dejan al cuidado de la abuelita, por ejemplo, que ya no tiene la fuerza ni tiene la parte educativa ya para podérsela asignar. Y realmente terminan siendo niños muy maltratados. Sí. Se nos ha ido el tiempo. Marina, ¿cuál sería tu consejo final de todo esto? Sobre las causas, pues es muy importante que los padres tomen conciencia de los valores y de lo que es un hijo, el ser humano, del amor a un hijo, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Okay, el compromiso y la responsabilidad. Perdón, gracias Marina. Y a manera de consejo final, Raquel, también, ¿cómo poder ayudar a niños maltratados? Ayudando a los papás. Podemos ayudar a los niños, de hecho llegan al consultorio y no podemos más que decirles, ay, tienes que obedecer a tu papá, pero dicen, pero es que está loca, de repente dicen los chamacos, ¿no? Es que está loca, de veras, ¿no?
Y uno dice, pues sí, uno habla con las mamás y los papás. Yo creo que otra vez estamos hablando de un problema estructural. Esta sociedad propicia que haya niños maltratados, porque hay mamás maltratadas, porque hay papás maltratados, porque hay trabajadores maltratados. En resumen, lo que tendríamos que decir es que, por un lado, tenemos que revisar y sanar nuestra propia historia. Por otro lado, tenemos que aprender técnicas de manejo en la relación con los niños. Los niños no hacen las cosas porque son malos, las hacen porque son inquietos y tenemos que aprender a relacionarnos con ellos. Y por otro lado, algo que se ha hablado mucho aquí son los valores. Tenemos que trabajar con valores, pero los valores no se hablan, se viven. Okay, gracias. Carlos, tu consejo final. Reconocer que como padres somos autoridad y a nadie nos gusta el abuso de autoridad. Entonces, yo le recomendaría a los padres, o incluso aunque estén solos, ya sea la mamá o el papá, en un buen ambiente, relajado, una buena comida, establezcan un plan de reglas y de consecuencias. Es decir, ¿qué es lo que en derechos caso y de obligaciones. Derechos y obligaciones. En caso de que esta suceda, esta sería la consecuencia. Claro. En un ambiente calmado y cuando suceda la situación, ahí está el reglamento. Muchas gracias. Jorge, hay muchos niños maltratados y heridos. ¿Se puede sanar su alma? Sí, claro que sí se puede sanar su alma. Creo que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ser sanados, ser restaurados nosotros. Si vemos que tendemos a la violencia, buscar alguna ayuda profesional, alguna ayuda espiritual para poder ser sanados emocionalmente y entonces poder ayudar a que nuestros hijos sean restaurados si es que han sido víctimas de nosotros mismos. Y por otra parte, pienso que no debemos de temer corregir a nuestros hijos, de instruirles, forma parte de la educación. Lo que tenemos que aprender es encontrar un punto de equilibrio, de tal manera que no seamos demasiado permisibles y tolerantes, de tal forma que hagan lo que quieran de su vida, sí. Pero tampoco ser demasiado estrictos, duros con ellos, Y violentos. que caigamos en provocar ira en sus corazones. Yo creo que la palabra de Dios es la Biblia, es un buen libro que nos puede ayudar a educar a nuestros hijos, ya que es Dios quien formó al hombre, conoce el corazón del hombre y se encuentran una gran cantidad de consejos ahí que nos pueden ser de gran utilidad para poder formar hijos felices, hijos que triunfen. Gracias, Jorge, y gracias a cada uno de ustedes por su participación. Es momento de despedir este programa. Los consejos están sobre la mesa, usted decide. Vamos a continuar hablando en el siguiente acerca de la infancia con dolor, pero ahora de la parte del abuso sexual hacia los menores. Así que aquí le esperamos en su programa El que oye consejo. Cuídense mucho. Esto fue El que oye consejo. Nos vemos en este mismo canal. Hasta entonces.